Buenas noches. ¿Cómo están? Entre que la primavera quiere entrar y no quiere entrar y nos preparamos para estar más primaverales y no podemos, ¿verdad? Pero bueno, quiero esta noche, primeramente vamos a orar para que Dios tome el control de lo que hoy vamos a estar platicando. Y pues ayúdenme a orar. Señor, te damos tantas gracias. Gracias, Dios, por este día tan hermoso que tú has creado para nosotros. Hemos disfrutado de todas tus bendiciones, Señor, y te hemos alabado, te hemos honrado, Señor. Reconocemos lo que tú eres para nosotros, Señor. Y esta noche, Señor, también queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando la palabra, Señor. El que nos esté, Señor, sellando en nuestros corazones esta palabra, Señor, que tú has preparado para este tiempo, para este día y para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo quiero compartir esta noche un tema que le he puesto: puedes confiar en Dios. Y Dios ha estado preparando todo y nos ha estado hablando acerca de esta verdad que cada uno de nosotros podemos estar seguros que podemos confiar en Dios. ¿Sí lo crees esto? ¿Crees que puedes confiar en Dios? Así es. Y quiero empezar leyendo un versículo bíblico, Salmos 37:5. Dice así: encomienda al Señor tu camino. Y luego dice: confía en Él y Él hará. ¿Sí? Y vamos a estar viendo varios versículos, pero ese es el donde quiero sustentar lo que hoy vamos a platicar. Dice: confía en Dios y Él hará, ¿no? Y yo creo que en la vida de la mayoría de los que estamos acá, o a lo mejor de todos, en algún momento de nuestra vida hemos pasado por alguna adversidad. ¿Sí te identificas conmigo? Sí, ¿verdad? Y pasaremos. Entonces, hemos pasado, estamos pasando, quizá algunos están pasando por algún momento difícil, por alguna adversidad, y otros pasarán, ¿no? Porque finalmente esto tiene un sustento bíblico. Y muchas veces estas adversidades por las que pasamos, yo traté de ubicar y encontré tres razones por las cuales pasamos por adversidades o estamos pasando por alguna adversidad. Y es algo que como creyentes o como cristianos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir. Es algo de lo que a veces, cuando alguien compartía la palabra, pues como que me daba miedo cuando decía esto, ¿no? Porque había un temor, una inseguridad. Quizá muy al principio, cuando empecé a conocer la palabra y veía esto, escuchaba esto, era algo que no quieres vivir. Es algo que a lo mejor te da miedo, ¿no? Un poco de temor o miedo. Pero cuando tú vas más allá y empiezas a encontrar todo lo que en la Biblia hay acerca de lo que Dios dice, acerca de lo que Dios ha establecido, ese respaldo, entonces todo miedo se va disipando, porque Dios es tu confianza. Y entonces podemos decir: puedes confiar en Dios, puedo confiar en Dios. Y en el Salmo 34 dice, en el verso 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas
las librará el Señor. ¿Sí? ¿Y cuántos justos están aquí esta noche? A ver, levanta tu mano, no tengas miedo, tú eres justo. Y esta justificación no ha sido por méritos propios, tú no te lo ganaste. Ha sido por la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Y hemos estado vimos en días pasados en Hebreos 9, ¿sí están conmigo? En el TCD, acerca del sacrificio que el sacerdote realizaba, pero también nos enseña que ahora tenemos un mejor sumo sacerdote, ¿sí? Y que su sangre derramada en la cruz ha sido suficiente para perdonar todos nuestros pecados. Y eso nos ha hecho justos delante de Dios. El perdón, el que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario, nos ha justificado y nos ha dado una nueva vida. Entonces, dice en Salmos 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. Pero mira, Dios nunca nos deja desamparados. Dice, pero de todas ellas las librará el Señor. ¿Sí? Y como comentaba hace un momento, quizá has pasado, quizá estés pasando, y si algún día llegas a pasar, toma esta palabra, hazla tuya, subraya tu Biblia, ¿sí? Para que cuando llegue ese momento te puedas tomar de la palabra, ¿sí? La puedas hacer tuya. Y vamos a ver ahí por ahí la siguiente imagen, por favor. Yo clasifiqué en tres el origen de las adversidades, y puse como número 1 nuestros actos y decisiones. Y quiero que podamos ver una historia rápidamente en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9 al 12. Y esta historia es muy conocida por todos nosotros. No vamos a leer todo el contexto de la historia, pero es la historia de David y Betsabé. En días pasados compartí algo sobre esto, y dice aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu casa, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Y el contexto de esta historia habla acerca de David y Betsabé. David siendo rey, estando en un tiempo que no debería de estar de descanso, él debería estar en la guerra, toma y hace una estrategia para tomar a una mujer que no le era permitido, ¿sí? Porque esa mujer estaba casada, tenía un esposo, y bueno, hay toda una historia ahí con David y Betsabé. Al final, el profeta viene y le dice esto: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor,
haciendo lo malo delante de sus ojos. Y el primer punto del origen de alguna adversidad, de alguna situación, viene a raíz o viene como consecuencia de nuestros actos y de nuestras decisiones. Cada vez que tengo que tomar una decisión, vendrá una consecuencia. Y ese es el caso de lo que David estaba viviendo. Viene una consecuencia por lo que él hizo. Y el profeta le encara y le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? David conocía a Dios. David conocía sus estatutos y mandamientos. David sabía que lo que estaba haciendo era malo. Al final, el resultado de su decisión fue un problema, fue una adversidad para él. Y él estaba metido en un problema. Si tú lees el Salmo 51, en casa lo puedes leer, habla todo acerca de lo que David vive después, un arrepentimiento, porque él sabía que lo que había hecho estaba mal. Sus decisiones, sus actos le llevaron a una consecuencia. Y eso puede también pasar en nuestras vidas, ¿sí? A veces vivimos adversidades, consecuencias de nuestros propios actos. Y muchas veces estamos conscientes, en plena conciencia de lo que hacemos. Pero finalmente podemos ver acá que hay una consecuencia. Pasamos por una situación difícil o adversa. En Proverbios 3, Proverbios 3, versos 7 al 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Tratando de imaginar la vida de David. David era un hombre, era un pastor de ovejas, valiente, ¿sí? que iba a la guerra y ganaba, que amaba a Dios, que era amigo de Dios. Y te pones a pensar cómo llegó a esta situación. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué pasó al momento de tomar una decisión como esta? Y la Biblia dice que él no temió a Dios en sus decisiones. Dice aquí también, no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces tomamos decisiones sin pedir un consejo. Muchas veces damos el siguiente paso sin medir las consecuencias. Muchas veces nos arriesgamos creyendo que Dios va a olvidar y va a perdonar nuestros pecados. Dios nos ha perdonado. Él nos ha limpiado. Él ha pagado por nuestros pecados. Pero finalmente, una mala decisión traerá una consecuencia, un resultado, una adversidad. Y pasar por un momento como estos es bien difícil. Es bien complicado. Es un tiempo de soledad, de angustia. Pasar por esos momentos es a veces de un desánimo terrible, angustiante. David era un hombre que amaba a Dios y que conocía a Dios. Y si tú lees los salmos que él escribió, vamos a ir viendo algunas citas bíblicas. Todo lo que David buscaba en Dios, él buscaba una respuesta, él buscaba un alivio, él buscaba una esperanza, él buscaba una consolación. David tenía miedo de sus enemigos, se había apoderado de él un espíritu de miedo. Y escribió tantos salmos que tú puedes, si lees el Salmo 23, si lees el Salmo 91, y hay muchos salmos escritos donde David está clamando a Dios por confianza, por perdón, por querer recuperar, por querer pasar ese trago amargo, ese trago difícil. Es caminar en la oscuridad donde tú no puedes ver.
donde das pasos en angustia, en desesperación. Una consecuencia de una mala decisión. El siguiente punto que quiero ver también del origen, dice, muchas veces las adversidades son provocadas por nuestro enemigo, por el enemigo de Dios, el diablo. Y quiero poner como ejemplo esa historia de Job, ¿sí? Y está Job, capítulo 1, del verso 6 al 12. Y dice así: un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene? Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Y tú puedes leer en tu casa toda la historia de Job. Puedes ver en esto cómo él viene a pedirle a Dios permiso. Ese es el área donde el enemigo, nuestro adversario, ¿sí?, va a querer venir a provocar en nosotros una incertidumbre, a provocar algo, una calamidad, alguna situación, alguna adversidad. Pero esto no va a pasar si Dios no está dirigiendo, autorizando todo esto. Él le tuvo que pedir permiso a Dios. Y Dios le dijo: puedes hacerlo. Fue entonces en el momento en que él pudo tocar a Job, no antes. Job se esmeraba por ser un hombre recto delante de Dios, se esforzaba por ser íntegro delante de Dios, por tener una familia que honrara a Dios, se preocupaba por sus hijos y por todo lo que ellos hacían. Pero vino a su vida una calamidad, una adversidad. Pero esa no fue sino que hasta que Dios le dio la autorización para hacerlo. ¿Sí? Así que, mis amados, ese miedo que a veces tenemos de pasar por alguna adversidad, de ser tentado, que el diablo pueda tocarnos o manipularnos a su antojo, no es posible. Él va a intentar, él va a venir, él te va a querer meter miedo, él va a querer hacer algo en tu vida, pero no lo va a lograr si Dios es el que está guardando nuestras vidas. No perdamos de vista, esta es la función del adversario, de Satanás: robar, matar y destruir. Esa es su función. Pero tenemos la palabra que nos dice: pero Jesús, con su sangre derramada en la cruz, vino para darnos vida y para darnos vida eterna. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra fortaleza. Aunque se levanten, decía, contra mí 1000 enemigos, no temeré mal alguno. Él está conmigo. Cuando por nuestra vida es afectada por una calamidad, por una situación, por una adversidad, lo único que te va a poder sostener en esos momentos difíciles es la palabra de Dios. Son sus promesas.
pasas por un momento de situaciones, pasas por momentos de duda o de miedo, pero cuando te logras reponer, tomas la palabra de Dios y empiezas a buscar en ella cada palabra escrita ahí y la haces tuya y la crees, toda situación desaparece y viene a tu vida esa fortaleza que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra roca eterna, Él es nuestra confianza. Y cuando todas esas palabras están en tu mente y en tu corazón, entonces salen y empiezan a destruir esos pensamientos de miedo que se vienen por consecuencia de lo que está uno viviendo. Y el siguiente punto dice que también vendrán para probar nuestra fe, para probar nuestra fe. Y en Santiago 1, del 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Será posible que en alguna situación de alguna prueba la podamos recibir con gozo, con alegría? ¿Verdad que no? No, generalmente no la recibimos así. Pero la Biblia dice que si esta prueba viene de parte de Dios, entonces tenemos que recibirla con gozo, porque nuestra fe, dice, va a ser probada. Nuestra fe va a ser puesta a prueba. Y dice también en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y dice también en el mismo en el mismo libro de Pedro, capítulo 4, verso 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Y podemos ver que en estos versículos entendemos cuando nuestra fe es probada, la razón por la cual vamos a pasar por algunos momentos difíciles. Y no es porque hayas tomado una mala decisión, y no es porque el diablo esté buscando hacerte pasar por esta situación. Es porque Dios quiere probar tu fe. ¿Y cómo lo vas a saber? ¿Cómo vas a saber si viene de una fuente, de otra fuente o de otra fuente? Cada uno de nosotros tiene que analizar cuál fue o dónde estás o qué estás haciendo para poder determinar si esta prueba viene de parte de Dios. Y es necesario, mis amados, que no nos dé miedo el hecho de que vamos a pasar en algún momento de nuestra vida por alguna situación. Pero ¿sabes qué? Dios dice que Él está probando nuestra fe. Y lo mismo que está escrito acá, también lo vivieron el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Dios lo puso a prueba.
y le dice que era necesario para saber si ellos amaban a Dios en su obediencia. La fe que tenemos cada uno de nosotros será pasada por alguna prueba. A veces pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, ¿sí? A veces creemos que están fuera de control, pero mira, de todo lo que podamos vivir, la Biblia dice en Romanos 8:28, fue una palabra que a mí me levantó en momentos en que pasé pruebas o situaciones como estas. Y personalmente yo he vivido las tres. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 8:28 que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan para bien. Y ahí está nuestra fortaleza también. Porque independientemente de cuál sea el origen de alguna prueba, alguna adversidad, tenemos que buscar esa promesa que Dios nos dio. Y yo te puedo decir que de las cosas que a mí y a mi familia nos han pasado y hemos vivido, hemos comprobado que esta palabra es verdad. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. De las cosas, de las adversidades, hemos sacado mucha bendición porque Dios lo ha dicho. ¿Y cómo tú te puedes levantar y creer en esto? Hemos estado hablando en ocasiones pasadas acerca de lo importante que es leer la palabra, poner como fundamento cada palabra que está escrita en la Biblia. El domingo pasado fuimos compartidos acerca de conectarnos con Dios. Y una forma de conectarnos con Dios es a través de lo que Dios está hablando para nosotros día a día. El TCD es una buena herramienta. Te ayuda, te bendice. Y el TCD nos está hablando y mostrando en estos días acerca de lo importante que es la sangre de Jesucristo. Esa sangre que a veces no entendemos la función de esa sangre, pero esa sangre era tan importante que un cordero fuera sacrificado para que el sumo sacerdote pudiera entrar, pedir perdón por sus pecados y pedir perdón por los pecados del pueblo. Pero hoy tenemos una sangre mejor, una sangre que es la de Jesucristo, que es la que nos cubre y la que nos da el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas veces estamos situados en momentos donde parece ser que nuestra barca se está hundiendo? ¿Cuántas veces estamos al borde del hundirnos, del fracaso, de la desesperación? Pero la Biblia nos enseña que en esos momentos, cuando la barca se está hundiendo, cuando la barca parece que va a zozobrar, Jesús está ahí. Jesús está con nosotros. Esa sangre está con nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Él está con nosotros. Y la Biblia nos muestra, nos enseña que Jesús hablaba a sus discípulos y les enseñaba a través de parábolas. Hablaba a la gente que les enseñaba, les hablaba a través de parábolas para ilustrar lo que quería dar a entender. Pero a sus discípulos les revelaba el sentido de esa parábola. ¿Sí? Así es Dios con nosotros. En su palabra están las promesas y Él las está revelándolas a cada uno de nosotros. En esos momentos difíciles, cuando pasamos por alguna adversidad, tenemos que echar mano de esas palabras que están en nuestro corazón. Pero si no hay palabras en mi corazón, ¿de dónde voy yo a fortalecerme? Si no hay una palabra en mi corazón, en esos momentos de desesperación, de dolor, ¿de dónde voy a sacar fuerzas? Sino de la palabra de Dios. Por eso
es, es, es importante todo lo que hemos estado hablando hoy y tiempo atrás. Tenemos que leer la palabra de Dios. Es la fuerza, es nuestra fortaleza. Es Dios quien está mostrándonos ahí, revelándonos la fortaleza de nuestras vidas. ¿Sí? Quiero leerles algunos versículos que David escribía en esos momentos de angustia. Dice en el Salmo 84, 12, dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Él es nuestra confianza, Él es nuestra fortaleza. Dice también en el Salmo 115, 9: Oh Israel, confía en Jehová, confía en el Señor. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Él es tu ayuda y Él es tu escudo. Y dice, también quiero leerles Salmo 18. Dice: Te amo, oh Señor, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Pero en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él me oyó desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Sí? Y es algo de lo que yo me preguntaba. David, ese rey poderoso, él podía escribir esto. Él podía decir: el Señor es mi fortaleza, Él es mi roca. ¿Sí? En mi angustia clamé a Dios. ¿Sí? Y esas palabras deben de estar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, porque Dios es nuestra fortaleza. ¿A quién más iremos? Dice la palabra, ¿no? ¿A quién más iremos? ¿A quién más? No hay otro. Muchas veces vas a querer hacer justicia por tu propia mano, pero no hay otro. Dios es justo. Él es nuestra justicia. Él es nuestra paz. Él es nuestra fortaleza. Y aunque estemos en angustia, podemos clamar confiadamente a Dios, y Él oirá nuestro clamor y traerá una respuesta de esperanza, de fortaleza y de confianza. Y yo quiero terminar esta noche preguntándote: ¿puedes confiar en Dios? ¿Sí puedes confiar en Dios? Podemos confiar en Dios. Él es nuestra roca. Y quiero hacer 2 oraciones. Si nos ponemos de pie, si me ayuda. Quiero hacer esta noche 2 oraciones. Primeramente, quiero orar por las personas que están aquí hoy por primera ocasión. También dice la palabra de Dios que Él no nos va a dejar vivir o soportar algo más de lo que podamos soportar. Si hay una prueba, Dios conoce nuestros límites y no va a ser superior a lo que podamos soportar. Y quiero dirigirme, si hay alguna persona que esté esa noche por primera ocasión aquí con nosotros, que nos visite por primera vez, quiere levantar su mano para indicármelo. Quiero hacer una oración por usted, con usted. Si hay alguien que venga por primera vez,
¿Todos somos de casa? Bueno, pues la siguiente oración que quiero que hagamos, cierra tus ojos. Yo no sé si has pasado o estés pasando por algún momento. Lo que sí te puedo decir es que Jesús murió en una cruz y derramó su sangre para darnos libertad y vida eterna. Y no te puedes quedar ahí, en ese pozo de miedo y de angustia. Dios es tu fortaleza. Él es tu confianza. Él es tu socorro. Él es tu amparo. Y aunque caigan a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, a ti no te tocará, dice la palabra de Dios. Y quiero orar para que se rompa ese espíritu de miedo, ese espíritu que aún sigue esclavizando el miedo en tu mente y en tu corazón. Y si tú estás en esa condición, ora. Señor, en el nombre de Jesús, rompemos, Señor, con todo espíritu de miedo, Señor, que siga atemorizando nuestras vidas. Espíritu de incertidumbre, Señor, hoy rompemos en el nombre de Jesús y ponemos la sangre del Cordero, la sangre de Jesús en nuestras vidas, en nuestras mentes, Señor, cubriendo nuestras vidas, Señor, porque tú viniste, Señor Jesús, a deshacer toda obra de maldad y a darnos vida y vida eterna. Y en esta hora rompemos con ese espíritu de miedo, con ese espíritu de incertidumbre, y ponemos, Señor, tu palabra en cada mente, Señor, dando libertad, trayendo paz, trayendo confianza y fortaleza en nuestro Señor, en Jesús. Señor, te damos tantas gracias. Y quiero orar esta noche también para que Dios quite todo temor, quite toda angustia de cualquier adversidad que pueda venir o que estemos viviendo. Señor, rompemos, Señor, con toda adversidad como consecuencia de nuestros actos, de nuestras decisiones. Rompemos con toda adversidad, Señor, que el enemigo quiera poner, Señor, en nuestras vidas, Señor, y traemos esa paz, esa confianza, Señor, en cada uno de nosotros. Levanta esta iglesia, Señor, hazla libre, Señor, de todo miedo, hazla libre, Señor, de toda desesperación, Señor, y levanta esta iglesia para honrarte, para servirte, que sea, Señor, una iglesia viva, Señor, que esté confiando solamente en ti. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Pues, gracias, buenas noches.